Bueno, buenas noches y bienvenidos a este ciclo de conferencias de Flebología Sidus. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia nos va a dejar muchas consecuencias, pero una de las cosas buenas que nosotros rescatamos es esta posibilidad que nos brinda de utilizar estas herramientas que nos permite vincularnos de forma inmediata en todo el país y sin movernos de las casas. Hoy tenemos la posibilidad de contar con un especialista, el doctor Ariel Anosíbar, que es cirujano vascular, que es especialista en flebología y linfología, y que nos va a hablar sobre insuficiencia venosa crónica en tiempo de confinamiento, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. El doctor Anosíbar dará una charla de aproximadamente 45 minutos, pero ustedes pueden ir haciendo las preguntas mientras están dando las charlas en el chat, que lo pueden ver ahí abajo al pie, moviendo el mouse, van a aparecer el chat y ahí pueden ir haciendo las preguntas. Y al término de la conferencia vamos a Ariel Anosíbar. ¿Largamos? Bueno, ante Puede todo, buenas presentar noches. la pantalla. La idea es tratar de darles algo que les sirva, que les sea útil y sobre todo esto que el confinamiento nos hace que tengamos que estar prácticamente como en el monte, tratar de solucionar el problema uno mismo porque muchas veces no sabemos si vamos a poder contar con otra persona que nos pueda, digamos, dar una mano en este proceso. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es la insuficiencia venosa, básicamente, ¿no? Antes se pensaba o se hablaba de que era la dilatación permanente y patológica de un vaso venoso. Hoy por hoy eso cambió un poquito. Es el estado permanente del sistema venoso en el que existe una dificultad en el retorno sanguíneo de los miembros inferiores y que se debe tanto a anomalías morfológicas, que es la dilatación de las venas, como a las funcionales, que son el reflujo que se da por esto y el estasis venoso consecuente a este reflujo. Y obviamente esto va a resultar en una afección de diverso grado de los tejidos subyacentes. ¿Qué prevalencia y qué incidencia tiene? Porque uno dice, tengo varices, pero ¿qué conlleva esto? ¿Qué nos va a generar? Tiene un 20 a un 50% de la población mundial, según series analizadas, tiene insuficiencia venosa crónica. Otras directamente van al 50% con algún grado de afección vascular. 30% de este tipo de pacientes va a desarrollar una insuficiencia venosa crónica ya de magnitud importante. De esta población, o de la población general, 0,2 a 2% va a desarrollar el grado peor de lo que llamamos insuficiencia venosa, que es la úlcera varicosa. Y obviamente esto se duplica si el paciente tiene más de 65 años. Tenemos en cuenta que el paciente después de los 40 le cuesta fabricar colágeno o directamente no lo fabrica, entonces se enlentecen todos los medios de cicatrización. De este porcentaje, un 40 o un 50% permanece activa esta úlcera por 6 meses a un año y 10% alcanza por lo menos los 5 años de evolución. O sea que representa un problema sanitario de primera magnitud, que es lo que muchas veces no se representa así. Obviamente hay factores de riesgo para esto, que es un poquito lo que nosotros cuando encontramos un paciente o cuando viene un paciente a la consulta, lo primero que preguntamos, ¿madre o padre con varices? Y puede ser la madre, el padre o ambos. Si hay ambos, antecedente familiar, 90% del riesgo con ambos progenitores afectados. Obviamente las mujeres, por el hecho de tener un sistema hormonal bifásico, van a tener un grado de afectación de 5 a 1 respecto del hombre. Los estados de embarazo o estados hiperestrogénicos también predisponen, no nos olvidemos que el embarazo tiene lo que decimos una fisiología adaptada. Va a tener hipertensión venosa por un aumento de lo que es el flujo uterovárico, por un desbalance hormonal y por último por lo que es el aumento del volumen en el abdomen, y obviamente esto va a corresponderse con que el paciente que tiene algún tipo de tendencia a formar varices desarrolle durante este periodo, ¿no? Los pacientes de edad avanzada, por lo que habíamos dicho, la obesidad, sobre todo la obesidad, no tanto el sobrepeso, la obesidad también genera esto porque el paciente obeso, eso siempre tratamos de explicar, no tiene lo que tiene un paciente común, que es el retorno venoso en condiciones ideales cuando se acuesta. El peso de la masa del abdomen comprime todo lo que es el sistema cabo inferior y obviamente está continuamente en un estado de
de aumento del flujo sanguíneo venoso en lo que es miembros inferiores. El tabaquismo, por las cosas que ya sabemos que genera, obviamente va a tener preponderancia. Presencia de enfermedades que son consecuentes o que marchan juntas con esto, como ser hipertensión, diabetes tipo 2, artrosis o las colagenopatías, los antecedentes de complicaciones venosas. Hay pacientes que no tienen un antecedente claro, pero que sí sufrieron una trombosis, por ejemplo, ya sea o por un estado de deshidratación, o por un accidente, o por una cirugía, y esto también obviamente va a predisponer a que el paciente tenga mayor tendencia o sea un factor de riesgo a la hora de catalogarlo como paciente varicoso. El antecedente de traumatismos y procedimientos vasculares de miembros inferiores también es otra de las cosas que tratamos de investigar. Si vemos los factores de riesgo más importantes en función del sexo para la insuficiencia venosa, y acá vamos a ver un poquito cómo la mujer siempre tiene mayor tendencia, ¿no? En el hombre, la vida sedentaria es el factor preponderante en lo que es, sobre todo en Centroamérica. Estos son series que se toman de algunos trabajos en Centroamérica. El sobrepeso como en segundo término. El antecedente familiar lo toman como tercero y las profesiones de riesgo en cuarto. En la mujer, el embarazo es prácticamente el factor de riesgo que más influye. La vida sedentaria, el antecedente familiar y el sobrepeso con un 42%. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia venosa? Porque hasta acá, digamos, hemos tenido un largo camino. Fíjense lo que es esta lista, es interminable. Cada persona que, digamos, tuvo un poquito de brillo en lo que es cirugía vascular o flebología, se le ocurrió hacer una clasificación. Entonces llegamos a un punto que dijimos, debemos hablar todos el mismo idioma. Y justamente ahí apareció esto que es lo que hoy se utiliza, que es la clasificación SEAP, que es una clasificación que se basa en 4 factores, que son la clínica del paciente, la etiología, si se puede encontrar, la anatomía del sistema venoso afectado y la fisiopatología. Esta clasificación sale en el año 94, se la revisó en el año 2004 en un consenso, y obviamente es la que hoy utilizamos para decir un paciente cómo se clasifica, y obviamente esto vamos a verlo ahora, que eso quiero mostrarles un poquito. ¿Cómo es la clasificación? Comienza con la C, que va de 0 a 6, y acá vamos a ver, esto es prácticamente la carta de presentación. El paciente C0 es el que no tiene ausencia de signos clínicos de enfermedad. En C1 vamos a encontrar telangiectasias y varices reticulares, o sea, el paciente con arañitas. C2 ya tiene trayectos varicosos de calibre mayor. C3, aparición de edema. C4, alteraciones cutáneas secundarias, que simplemente con decir C4 nosotros ya estamos contentos. Entrar a decir que es C4A o C4B ya es un poquito engorroso. C5, insuficiencia activa con úlcera cerrada. C6 es el paciente que viene con la úlcera abierta. A eso le vamos a seguir con lo que es la etiología, que puede ser primaria, secundaria, congénita o no identificada. La que más vamos a ver es la etiología primaria. La anatomía, que acá vamos a ver que va a ser de sistema venoso superficial, que es el más preponderante, de profundo, que se va a, digamos, a especificar con una D, y de la P va a ser de venas perforantes en vez de profundo, tengamos en cuenta que esto es en inglés. Y lo que más vamos a ver va a ser el sistema superficial y de venas perforantes. La fisiopatología puede ser reflujo o obstrucción. Bueno, y este es el ejemplo que yo les quería mostrar. Como por ejemplo acá vemos que un paciente C2 que tiene presencia de trayectos varicosos mayores, la etiología es primaria. Acá en la anatomía vamos a ver que hay una afección del sistema superficial y de lo que es sistema perforante, y la fisiopatología es del reflujo. Un flebólogo muy importante en nuestro medio, que actualmente, digamos, es uno de los que maneja mejor esto, lo ligó a lo que es el enfoque para la insuficiencia venosa con respecto a lo que es la parte de síntomas. Hizo una escala con fotos que realmente es muy interesante, porque esto nos ubica en lo que el paciente puede tener, siempre teniendo en cuenta que lo que es la C es lo más importante, que es la evolución del problema. En el estadio C0 vamos a ver que es el paciente que no tiene enfermedad, según telangiectasias, y así vamos viendo cómo tenemos un grado de avance, y obviamente esto lo correlaciona con signos que son, o síntomas mejor dicho, la presencia de pesadez, dolor, piernas inquietas, parestesias, todo este tipo de cosas que habitualmente el paciente nos va a referir. ¿Y cómo se da esto con respecto a la fisiopatología? Acá un poquito es para tratar de entender qué es lo que ocurre.
Si nosotros nos acordamos un poquito de lo que es el ciclo cardíaco, vamos a tener dos factores, que son la visa tergo y la visa fronte. La presión remanente en la parte venosa, la visa tergo va a ser la presión remanente arterial en el sistema venoso, y la visa fronte va a ser la aspiración que realiza el tórax, la presión negativa que realiza el tórax en cada exhalación. Obviamente, estos tres factores, y obviamente la superficie valvular, que es lo otro, estos tres factores lo que van a hacer en condiciones ideales, que es con un paciente acostado, el trabajo venoso, van a ser los tres en forma equiparada, o sea, un 33% cada uno. Pero la mayoría del día, en nuestro día a día vendría a ser, transcurre con el paciente parado. Por ende, el trabajo valvular va a ser un 80% de lo que es, digamos, la superficie valvular va a ser el 80% de lo que es el trabajo venoso. Y esto es lo que se afecta generalmente en un paciente. Entonces, los otros dos mecanismos quedan habitualmente como un poquito cortos. Ahí es donde se va a dar un enlentecimiento circulatorio. Esa es la génesis del problema. A esto le va a seguir una hipoxemia venosa. La hipoxemia venosa va a producir un aumento del lactato eritrocitario. Recuerden que todo lo que es ciclo aeróbico y ciclo anaeróbico se va a dar un mayor ciclo anaeróbico. El ciclo anaeróbico tiene como residuo el ácido láctico. Y en este sitio es donde vamos a encontrar los pacientes en C1 y C2. Si a esto se le suma que el paciente continúa con vasodilatación, va a tener un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué va a llevar a esto? Que el elemento más pequeño de la sangre, que es el agua, salga, y ahí vamos a estar en un estadio C3. ¿Por qué? Porque este paciente va a producir edema. No se olviden que el edema, en la insuficiencia venosa, el edema prácticamente, o digamos, si tuviéramos que investigar edema, el 80% de los pacientes que hacen edema van a tener insuficiencia venosa. A esto se le va a dar, obviamente, este edema va a producir hipertensión venosa distal, va a producir bloqueo linfático por aplastamiento de toda el área. No nos olvidemos que invade todo el intersticio. Primero va a ser linfático el aplastamiento, después va a ser microvascular, y esto va a producir una respuesta inflamatoria tisular. Esto ya es un poquito más, digamos, se va poniendo un poco más complejo el tema, porque va a haber migración leucocitaria, etcétera. ¿Y qué nos va a dar como resultante? Que el tejido celular subcutáneo tenga un reemplazo por tejido cicatrizal, que es el paciente que vamos a tocarle la pierna dura, que va a empezar a tener manchas oscuras, la hipodermitis que vemos en algunas fotos, que lo vimos en el estadio C4. Y obviamente, si este paciente continúa en este camino, va a desarrollar necrosis tisular y efacelo de algún área, y esto va consecuentemente a llevar a la ulceración, que es el paciente en el estadio C5 y C6. En lo que es trastornos, esto es la parte funcional, lo que vimos. La parte estructural, vamos a ver que el vaso se dilata, posteriormente rompe los componentes de todo lo que es la parte muscular parietal, rompe todo el tejido colágeno. Esto va a llevar a la fibrosis del vaso. La fibrosis va a tratar de contener este vaso para que no siga expandiéndose, que no lo hace, digamos, en una forma correcta. Esto lleva a una degeneración cicatrizal parietal, que vamos a ver que un vaso normal prácticamente no se lo palpa, un vaso patológico se lo palpa mucho más duro, y este vaso va a tratar de alguna manera digamos, de contener esta insuficiencia, y se va a aplicar sobre sí mismo, y va a ser una elongación parietal compensatoria que vamos a ver, o va a ser el vaso tortuoso varicoso que podemos ver en algún paciente que tenga varices gruesas. ¿Qué buscamos con respecto al interrogatorio cuando nos viene un paciente y sospechamos que tiene una insuficiencia venosa? Lo fundamental que preguntamos, como dijimos hoy, es la herencia, las patologías concomitantes. Si tuvo traumatismos, hay algunos pacientes que, por ejemplo, no tienen antecedente, pero entramos a preguntar y son pacientes que se operaron de la rodilla, o que tuvieron un reemplazo de rodilla, o tuvieron un traumatismo ahora que están, digamos que la moto es uno de los principales medios de transporte y que sufren muchos accidentes. Esto obviamente predispone a que tengan algún tipo de complicación. Los procedimientos vasculares en la infancia, también vimos pacientes que fueron canalizados cuando eran neonatos, y obviamente esto va a producir que el sistema venoso busque alternativas y tengamos insuficiencia de lo que es sobre todo ejes venosos. Los antecedentes ginecobstétricos, no va a ser lo mismo una paciente que tuvo 2 partos que una que tuvo 6 o cursó 6 embarazos. Obviamente la historia de tratamientos anteriores nos certifica que ese paciente tuvo insuficiencia venosa. El sedentarismo, la obesidad, los hábitos tóxicos. Y un medicamento, nosotros le prestamos mucha atención, que es la amlodipina. ¿Por qué?
porque nos produce mucho edema en los pacientes. Y esto obviamente, si el paciente tiene una insuficiencia venosa crónica, nos la va a agravar mucho, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas asociados con los que realmente o generalmente el paciente suele venir? Son el dolor, que es prácticamente el cardinal, el dolor de piernas de tipo gravativo, que va a aparecer durante el transcurso de la tarde, la pesadez de miembros inferiores, el prurito crónico de miembros inferiores, la presencia de calambres, sobre todo, digamos, nocturnos o al final del día, la presencia de parestesias. ¿Qué encontramos en el examen físico en un paciente con insuficiencia venosa? Bueno, obviamente lo que hablamos, el edema, podemos encontrar cambios en los diámetros de los miembros inferiores. Usábamos dentro de lo que es digamos, nuestros elementos para examen, una cinta que habitualmente vamos a comparar el diámetro de ambos miembros, la presencia de varices, obviamente, la presencia de líbido. La líbido que se ve un poquito acá es un poco más exagerada, pero vamos a ver que el paciente siempre tiene líbido, tiene áreas frías y áreas calientes. Y obviamente la presencia de complicaciones como ser trastornos tróficos, la úlcera o trombosis venosa profunda anteriores, eso nos certifica lo que es la insuficiencia. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico y qué nos va a servir en el diagnóstico de la insuficiencia venosa? Lo fundamental hoy día es la clínica, obviamente que es soberana, saber qué es lo que estamos buscando, con qué nos estamos encontrando, concatenar los signos y síntomas, y obviamente el ecodoppler para nosotros hoy por hoy esa es la técnica de diagnóstico gold standard. La gran mayoría hoy, o por lo menos unos cuantos flebólogos, contamos con equipos de ecodoppler y obviamente nos entrenamos en esto en el consultorio porque empezamos a pensar de que es como el estetoscopio del cardiólogo, mandar a hacer un ecodoppler para tratar de ver, digamos, algún tipo de cosa específica y se nos hace un poco más difícil. Entonces, hoy por hoy tener un ecodoppler es lo que nos resuelve a nosotros el diagnóstico. Nos va a dar un diagnóstico en un 95% de los pacientes. Obviamente algunos casos se nos pueden escapar, que son los casos en donde tengamos varices intrapélvicas, algún tipo de trastorno que sea un poco más de más difícil acceso con lo que es la ecografía Doppler, y para eso vamos hoy por hoy a recurrir a lo que es la resonancia magnética, la angioresonancia y la angiotomografía, que es en el menos del 5% de los casos, y quedan ya prácticamente como anecdóticas la flebografía y la fotopletismografía, que ya están prácticamente en desuso, ¿no? ¿Qué buscamos con el ecodoppler? El ecodoppler hoy por hoy tiene una variante que por ahí me ha tocado que el paciente que llega como primera consulta hacia mí pasó por algún colega que no es obviamente especialista y le pidió un mapeo venoso. Y eso es lo que tratamos de alentar de que el paciente no haga o que pida el mismo paciente, ¿no? Tratamos de que recurran al ecodoppler venoso. El mapeo venoso con ecodoppler colores nosotros lo catalogamos como un estudio de, digamos, de alta definición. ¿Por qué? Porque es mucho más laborioso. Y acá justamente están las dos, buscamos hacer un poco lo que es las diferencias que tiene cada estudio. El ecodoppler venoso es diagnóstico, habitualmente nos va a informar permeabilidad e insuficiencia de ejes principales, es rápido, tiene una descripción general, no pedimos que sea algo extremadamente específico, se va a acompañar de fotos, el costo es accesible, habitualmente lo cubren todas las obras sociales, y cualquier ecografista que tenga una noción general de cómo hacer un ecodoppler venoso, tranquilamente lo puede realizar. El mapeo venoso no, el mapeo venoso es un estudio táctico, o sea, nosotros lo vamos a solicitar cuando vamos a hacer un tratamiento ya directamente en el paciente, porque nos va a informar topografía, análisis estructural y funciones de circuitos, ejes, perforantes, etcétera. Es un estudio laborioso, a un ecografista entrenado le lleva, dependiendo del grado de patología que tenga el paciente, 1 hora a 1 hora y media, un solo paciente. Tiene una descripción específica muy objetiva, está acompañado de un mapa venoso, ahora le voy a mostrar. Tiene un costo elevado, generalmente no está cubierto por obras sociales porque es un estudio más nuevo, digamos, y el ecografista debe estar entrenado en buscar lo que nosotros queremos ver o necesitamos para plantear un tratamiento, ¿no? Y típicamente un ecodoppler venoso nos va a definir esto, ¿no? Un sistema venoso que puede ser, que es el profundo,
que puede estar suficiente o no, permeable o ocluido, un sistema venoso superficial en donde vamos a ver un esquizafeno interno, y fíjense, presten atención que dije esafeno interno, ahora les voy a explicar por qué, o safeno externo, que puede estar insuficiente o suficiente, dependiendo, nos vamos a mostrar el grado de insuficiencia, puede estar permeable o ocluido, la presencia y ausencia de venas perforantes y la presencia también de colaterales patológicas, otro término que estamos tratando de no usar. ¿Y qué vamos a ver? Este tipo de cosas, acá por ejemplo vamos a ver el grado de insuficiencia que hay en un callado safeno, y acá se ve el reflujo, que esto es lo que podrían ver, llegar a ver en alguna foto que les puede llegar a servir. Acá, por ejemplo, y nosotros le llamamos a este signo el signo del ojo egipcio, por eso puse esta representación. Esto es el callado de la vena safena magna, en este caso, y como vemos un trombo adentro, acá vemos en esta foto cómo está en sístole y en diástole en la insuficiencia en una tributaria, ¿sí? Y acá vamos a ver, nos tapa un poquito ahora la imagen de una vena perforante y cómo hace su reflujo, que es una de las cosas que solemos buscar. El mapeo venoso es, como dijimos, otro tipo de examen, ¿no? Va a mostrarnos un sistema venoso que en esto coincide con el ecodoppler, que puede estar permeable o ocluido, suficiente o no, y la evaluación en grados de dilatación, porque nos va a informar cómo está, por ejemplo, el sistema venoso de lo que es la pierna, nos va a dar el grado de dilatación que puede llegar a tener. En lo que es sistema venoso superficial nos va a mostrar los ejes venosos, y acá vamos a hablar de safena magna y safena parva, el estado, la permeabilidad, la suficiencia en forma valorada. Se toman medidas, obviamente acá nos muestra el grado estructural y los diámetros en cada sector. Se toman medidas habitualmente, 3 medidas en muslo, 3 medidas en pierna, y nos vamos a hablar también de lo que es vasos tributarios con descripción de inicio, desembocadura y trayecto. Los vasos venosos, perforantes, nos va a mostrar como que son suficientes o de reentrada, o insuficientes, que los pueden llamar de reflujo o fuga, y esto es importante porque nos va a dar la localización de cada vaso, la altura y el diámetro. Esto se lo ve acá, esto es un mapa venoso, en donde cada vasito de estos a nosotros nos va a servir, o cada referencia, para buscarlo y poder tratarlo. ¿Cuál es la terapéutica general que hacemos hoy día? Un poquito lo que es con qué podemos socorrerlo al paciente cuando tenemos que hacer algo para paliar esta insuficiencia. Y bueno, obviamente vamos a tener objetivos. Yo creo que siempre debemos plantearnos objetivos terapéuticos para saber hacia dónde queremos ir. Lo principal es mejorar el retorno venoso, disminuirle la sintomatología, por ende, vamos a tratar de ver en algún momento de hacerle una mejoría del terreno varicoso afectado y todo lo que es terreno subyacente, porque el paciente puede tener ya afectado no solamente el sistema venoso, sino todos los tejidos, el celular subcutáneo, una articulación, etc. Si tiene complicaciones, en caso de que existan, tratar de manejarlas correctamente. El paciente obviamente nos puede plantear, doctor, yo me quiero tratar esto, posibilitar al paciente un tratamiento eficiente y que ayude a paliar su trastorno. Y obviamente evitar, si tenemos que hacer otro tipo de tratamiento de otra patología, que esa patología nos agrave la insuficiencia venosa. Y esto lo solemos representar con un banquito de 3 patas, porque para mejorar el retorno venoso y disminuir la sintomatología, que es lo primero que se suele encarar, utilizamos estas 3 cosas, que están yo creo que al alcance de cualquier persona: la elastocompresión, la medicación flebotónica y la kinesioterapia. La elastocompresión, que es básicamente lo que decimos al paciente, usa una media o una venda elástica. Tenemos las dos cosas, tenemos que saber qué podemos indicarle a cada paciente, ¿no? La venda elástica va a requerir asistencia y práctica, el paciente tiene que aprender a utilizarla y a vendarse, y habitualmente le enseñamos al familiar cómo hacerlo. Es utilizable en todos los casos, todos los pacientes pueden comprarse una vendita elástica y usarla, son económicas, tienen una durabilidad larga, porque si se van estirando, nosotros le podemos enseñar al paciente a cortar en el área que pierde la elasticidad y poder seguir usándola. Requiere adaptación porque este paciente va a comenzar con algo que no sabe, puede
digamos, comprimir poco y se le cae, o comprimir mucho y le puede producir dolor de piernas, por ende va a requerir adaptarse. Indicamos o recomendamos que se venden hasta mitad del muslo. Si tienen que vendarse más arriba, generalmente les va a producir daño, se les va a caer. Y obviamente, ante la presencia de un clima como el que tenemos acá en nuestra zona, va a aparecer, o en presencia de calor o alergia, va a producir flictenas y puede producir lesiones. Las medias de compresión, por otro lado, son relativamente sencillas de colocar, le indicamos cómo tiene que hacerlo, el paciente perfectamente aprende a colocárselas. Son aplicables en piernas sin lesiones. Si tenemos que recurrir a ponerle una media de compresión a un paciente que tiene una úlcera, ya estamos hablando de otra cosa, generalmente de una media especial, y en ese caso siempre tratamos de recomendar venda elástica. Tienen su costo y una duración limitada, por ende va a pasar un tiempo y la media no va a servir más y el paciente tiene que volver a invertir en otra vez comprar una media. Se adaptan fácilmente porque el paciente, una vez que aprendió a colocársela y como la compresión es ya la preestablecida, el paciente no la siente prácticamente. Podemos utilizarla inclusive hasta la pelvis, porque hay medias que pueden llegar hasta arriba, y generalmente en climas como el nuestro son bien toleradas, ¿sí? Este es el típico vendaje que nosotros recomendamos hacer. Insistimos en que se debe vendar el tobillo. ¿Por qué? Porque hay otra forma, que es la forma traumatológica, que se hace un 8 en lo que es pie y tobillo, la articulación del tobillo, y esa no es la forma correcta porque va a producir edema en todo lo que es la región maleolar. Entonces lo que indicamos es vendar desde la raíz de los dedos hasta la pierna o hasta la mitad del muslo. El tipo de venda que se suele utilizar son las vendas que se pueden ver acá en la parte de arriba de la pantalla, y existen en algunos casos unas vendas que tienen un impreso, que es un rectángulo, que lo que le indicamos al paciente es que cuando se forme un cuadrado está con la compresión que debe tener ese vendaje, ¿no? Las medias de compresión tenemos de todo tipo, desde las medias que parecen una media fina, medias sin puntera, hasta mitad de muslo, deportivas, maternity, estas con cierre que pueden utilizar un paciente con úlcera, y esto es lo que recomendamos habitualmente. Una compresión inicial hasta la rodilla, suave, hasta mitad del muslo en un paciente habituado y que necesite una media hasta mitad del muslo porque los costos van a ser significativamente diferentes. La embarazada puede utilizar una media de tipo maternity. Los corredores también en algunos casos, que hoy está muy de moda lo que es el running, utilizar medias deportivas para hacer gimnasia. Y bueno, obviamente lo que dijimos, el paciente con úlcera puede optar en algunos casos por una media con un cierre al costado. Estas son las compresiones que solemos indicar. La forma en la que comprime una media va a ser la máxima en lo que es la región de la articulación del tobillo. De ahí va a ir cediendo hacia arriba, por eso se llama compresión graduada, porque la graduación va a tender a ceder hacia arriba, que va a ser lo que nos va a permitir que el flujo, digamos, se guíe y vaya hacia arriba, ¿no? Y el uso inicial, la media inicial que solemos indicar es la de compresión 8-15 suave. Realmente digamos, se las cataloga como suave, normal, fuerte o muy fuerte. La escala de arriba está un poquito más subida, pero el paciente habituado con una compresión 15-20 generalmente anda más que bien. La otra pata de este banquito de 3 patas es la kinesiología. Habitualmente los médicos no manejamos tan bien lo que es ondas o, digamos, corrientes, entonces sugerimos que el kinesiólogo le diga o le haga al paciente algo que crea que sea correcto para una insuficiencia venosa. Dentro de esas cosas, lo que suele hacerse o suele indicarse es el drenaje linfático, la estimulación, la electroestimulación, que va a generar que la musculatura mejore en este tipo de pacientes que por lo general son sedentarios y son sujetos mayores. La magnetoterapia, presoterapia secuencial, que es una variante de lo que es el drenaje linfático, pero es más fuerte. Ultrasonido, fisioterapia, todo lo que puedan hacer colabora, o sea, ayuda en lo que es insuficiencia venosa crónica no complicada. Ahora, si encontramos un paciente, o si el paciente viene con una complicación, como puede ser una tromboflebitis activa, erisipela o trombosis venosa profunda activa, directamente no se le indica nada, a hacer reposo. ¿Por qué? Porque vamos a partir de un trastorno, digamos, que está en una fase de complicación y la vamos a complicar peor. Ahora, una vez que pasamos esto, y que este paciente, ya sea tiene una úlcera varicosa o un síndrome posttrombótico, lo que se suele indicar es electroestimulación y magnetoterapia.
habitualmente acá en este tipo de pacientes le indicamos al kinesiólogo, se mira pero no se toca. Donde empecemos con lo que es drenaje linfático o a presionar, habitualmente este paciente a las 2 semanas debuta con alguna infección. Y obviamente la tercer patita que de lo que hablamos es la medicación flebotónica. Y acá también vamos a volver a lo mismo, a los objetivos. ¿Qué queremos que haga este tipo de medicación? Que mejore la sintomatología, mejore el edema, reducción de signos, mejoría en los parámetros en pacientes con complicaciones, pacientes postrombóticos o con úlcera venosa, y el uso seguro en embarazo y lactancia. Todo esto, obviamente visto, habitualmente lo vemos en los consensos que hay a repetición, digamos, desde hace unos años para acá. Estamos viendo mucho en los congresos los consensos acerca de lo que es farmacoterapia. ¿Por qué? Porque se cambian indicaciones que antes no se creían o se pensaba que no realizaban y que hoy por hoy se descubre, digamos, investigando un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué fármacos utilizamos o cuáles fármacos van a ser útiles para lo que es un paciente con insuficiencia venosa crónica? Las alfabenzopironas como la cumarina, las gamma-benzopironas como los flavonoides, ahí vamos a encontrar la diosmina, la fracción flavonoica micronizada y purificada, que es la diosmina esperidina, la esperidina también. Los glucósidos de la quercetina y el canferol, que es digamos, un medicamento que se está usando mucho en Europa, que es la vitis vinífera. Las saponinas, como ser el ruscus y la escina, otros extractos que son la centella asiática y el ginkgo biloba, hidroquinonas como el dovecilato de calcio, la vitamina C, que siempre nos es útil en lo que es patología vascular. Otros fármacos útiles de los que solemos echar mano cuando tenemos alguna complicación microvascular, por ejemplo, son el sulodexide, que está empezando a llegar acá a la Argentina, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son la pentoxifilina y el silostazol, sobre todo en algún paciente que sospechemos alguna patología que sea mixta, antiagregantes plaquetarios, obviamente, en pacientes que tengan algún tipo de, digamos, de trastorno postrombótico, que hayan pasado por alguna tromboflebitis, sobre todo superficial, como ser aspirina, ticlopidina o clopidogrel. Entramos después ya en la parte de lo que es anticoagulantes, que ahí ya hablábamos de pacientes que han sufrido una complicación mayor, que es trombosis venosa profunda. En el periodo inicial vamos a utilizar heparinas de bajo peso, generalmente enoxa o nadroparina, las otras dos son un poquito más raras. Y una vez que pasamos esto, si no tenemos a mano algún hematólogo que nos maneje, vamos a los agentes anticoagulantes de tipo oral que están de moda hoy día, que son, en general preferimos el rivaroxaban, están el dabigatran y el apixaban, pero tienen otra utilidad un poco más, digamos el apixaban sobre todo, que es para la parte cardiológica, ¿no? Y dentro de los fármacos que usamos más hoy día son las combinaciones. ¿Por qué? Porque así como vimos que un fármaco hace una cosa, si lo combinamos y la combinación es racional, podemos obtener un espectro ampliado de lo que es el efecto farmacológico de estas drogas, ¿no? En este caso, ruscoespirináceo ascórbico, que es el ciclo 3 acá de nuestros amigos, vamos a encontrar que va a producir reducción de la permeabilidad capilar vascular, vasoconstricción, tiene una actividad antielastasa importante, es antiinflamatorio venoso, antiagregante plaquetario y antioxidante. Esto hay un estudio que se hizo, un metaanálisis, que se lo presentó en el Congreso, en el European Immunoforum de 2017, se publicó en la revista Internal Angiology, y se vio cómo este fármaco, comparado con lo que es placebo, tenía obviamente producía cambios en la sintomatología. O sea, tiene un grado de evidencia A1 según un metaanálisis importante de casos. ¿Cuál es la posología del tratamiento con el ciclo 3? Nosotros indicamos habitualmente una cápsula con desayuno y una con merienda. ¿Por qué esta forma y por qué no cada 12 horas? Primero por la vida media de los fármacos, que es a lo sumo de 10 horas. La primera toma se debe realizar con un sistema venoso que esté descongestionado, producto del sueño nocturno, y la merienda cae a las 8 horas del desayuno y obviamente ahí el paciente ya cuando llegue a lo que es dormir de noche vendría a ser, el sueño nocturno ya no va a necesitar otra vez que tomar una medicación de este tipo, ¿no? Para las complicaciones, ahí ya nos vamos a basar un poquito en lo que es dosis de ataque, 2 cápsulas juntas cada 12 horas por 72 horas y después continuamos con el esquema que habitualmente utilizamos, que es desayuno y merienda.
¿Qué tiempo de tratamiento utilizamos con los pacientes? El tratamiento es permanente porque no tenemos prácticamente resistencia y si hubieron algún tipo de efecto secundario inicial, el paciente compensa con el tiempo. ¿Cuáles son las indicaciones que utilizamos para esta combinación? Insuficiencia crónica estable, descompensada, complicada con erisipela, trombosis venosa profunda, tromboflebitis superficial, úlcera varicosa, hemorroides, linfedema primario con flebopatía. No se olviden que el linfedema va a ser un trastorno en donde vamos a tener una disminución importantísima de vasos linfáticos, que es la bomba de achique del sistema venoso. Entonces, tenemos que tratar de cerrarle la canilla, para eso utilizamos esto, ¿no? Y el síndrome de congestión pélvica, que hoy por hoy estamos viendo un poco más. ¿Por qué? Porque las pacientes se animan un poco más a hablar de la sintomatología, que es por lo que solemos descubrir este tipo de trastornos, ¿no? ¿Qué precauciones debemos tener? Primer trimestre de embarazo, después en segundo y tercer trimestre se puede indicar perfectamente. Y una cosa que se nos presenta habitualmente, que es el paciente con flebopatía y que resulta que también tiene una arteriopatía periférica. Ahí es donde no vamos a poder dar prácticamente ningún flebotónico. ¿Por qué? Porque al tener una actividad vasoconstrictora, también es vasoconstrictora arterial y sobre todo de microcirculación, y este paciente se nos va a empeorar. Por ende, se trata de no dar esto, ¿no? Otra combinación que solemos utilizar, que está muy de moda, digamos, o que hay estudios científicos que avalan el uso de esto, es la combinación de osmina esperidina, que es fracción flavonoica micronizada y purificada. Es venoconstrictor, reduce la interacción leucocitaria con el endotelio, es un agente antihialuronidasa. Se lo planificó esto de la interacción, digamos, de lo que es los leucocitos con el endotelio. Se vio en un tiempo que era algo bastante prometedor, después se vio que no era tan así. Es protector capilar y linfoquinético. Y bueno, en un metaanálisis de 66 ensayos también que se hizo, se vio que mejoraba la sintomatología en lo que es cansancio de piernas, sensación de piernas inquietas, dolor de piernas, prurito, edema, trastornos inflamatorios relacionados con insuficiencia venosa crónica, trastornos tróficos asociados con otra terapéutica, y obviamente se vio que en esto logró un grado de evidencia importante, A1 y A2, pero en lo que es úlcera venosa persistente y darlo a cronicidad a largo plazo, se vio que no tiene una recomendación tan importante. Y una conclusión importante es que se encontró que a bajo nivel de respuestas, hay un bajo nivel de respuesta a bajas dosis. Por eso ustedes habrán visto hace unos años atrás que existían presentaciones de 250 miligramos y hoy por hoy las presentaciones actuales son de 500 miligramos o 1 gramo directamente. ¿Cuál es la posología? Acá vamos a encontrar que si es de 500 miligramos, una cápsula con desayuno y una con merienda, y si es de 1 gramo vendría a ser una vez al día con el desayuno. El tiempo sugerido que nosotros vemos que el fármaco se mantiene activo con el paciente, que reduce la sintomatología y todo lo demás, es de 3 a 6 meses. Luego sugerimos rotar con otro tipo de flebotónico. Las indicaciones prácticamente son las mismas que cualquier otro flebotónico, y las precauciones sí acá es embarazo y lactancia, y pacientes también con arteriopatía periférica, como habíamos visto. Un poquito ya avanzando en esto, en lo que es el tratamiento específico, la idea es explicarles o mostrarles un poco qué debemos hacer o qué podríamos hacer hoy por hoy, un pantallazo general. Para esto, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Un tratamiento ideal va a tener un bajo grado de necesidad de preparación del paciente, o sea, no necesitamos que el paciente tenga un montón de estudios para poder tratarlo. Posibilidad de tratamiento en pacientes con edad avanzada, comorbilidades o contraindicaciones, sobre todo de lo que es el medio que utilizan algunos tipos de tratamiento, como ser lo que es anestesia local, regional o general. Y el paciente puede reinsertarse a tareas habituales en forma inmediata. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dependen de su trabajo. Entonces, obviamente, lo primero que nos va a preguntar es cuánto tiempo tengo que estar parado o, en su efecto, internado, ¿no? La capacidad de abordar todos los sectores insuficientes en un solo procedimiento o con este procedimiento. La posibilidad de retratamiento inmediato ante casos de persistencia, repermeabilización de algún vaso varicoso o recidiva varicosa, y la necesidad de poca infraestructura para realizar lo que es procedimiento y control a la vez. Dentro de lo que es, digamos, la historia de los tratamientos, lo primero que se vio como tratamiento específico y avanzado para las varices fue la cirugía flebológica.
Obviamente, variables como la safenectomía y su variable la crosectomía, que es lo que actualmente más se utiliza, la flebectomía simple y segmentaria y todas las formas más nuevas, como ser la cirugía de Chiva, las VAL y los procedimientos ya que quedaron en lo que son los libros nada más, gracias a Dios, como son Linton, Coquet o Sigorraga, ya es, digamos, un poquito más, estamos hablando de algo más viejo, ¿no? La escleroterapia, que fue lo otro que fue una gran herramienta para tratamiento, hoy por hoy está un poquito más dejada de lado en lo que es insuficiencia venosa crónica severa, y todo lo que son procedimientos actuales que, digamos, un poco tironean de la cuerda de cuál es el mejor, ¿no? El láser endoluminal, la radiofrecuencia endoluminal, la escleroterapia guiada con FOAM, guiada por ultrasonido, por ultrasonografía, o FOAM ecoguiado, EcoFOAM, las técnicas por vapor de agua, que es un sistema que promete, pero está todavía un poquito en pañales, ¿no? El sistema de pegado de los vasos, que es el Venasil o GLU le llamamos actualmente, y un sistema que lesiona mecánicamente el vaso, produce un espasmo y junto se utiliza escleroterapia en espuma, que es un sistema llamado Clarivane de Medtronic. Esta diapositiva tuve la suerte, ¿no?, de ir al 20º European Minute Forum a Suiza y sacar esta diapositiva que es una navaja suiza justamente. Y acá se ven todos los métodos que deberíamos tener a mano, al alcance para tratar a un paciente. Obviamente esto es un poquito utópico, ¿por qué? Porque hoy lo que hacemos es tratar al paciente en forma, con un método, nos especializamos en un método porque realmente pensamos que es lo que mejor puede servir para un paciente. Y también tuve, bueno, la suerte de estar en el Consenso Nacional de Esclerosis Ecoguiada y acá un poco, digamos, aclaramos que después de algunas aclaraciones concluimos que la escleroterapia con FOAM guiada por ultrasonido es un tratamiento de baja complejidad para todo tipo de venas varicosas, de rápida reinserción laboral, social y con posibilidad de retratamiento inmediata a bajo costo y amplio espectro de pacientes. O sea, tuvo un nivel de consenso de clase 1, que es lo que habitualmente se trata de hacer hoy día, de que el paciente pueda tratarse, pueda hacer un tratamiento ordenado y llegue obviamente a superar este tipo de trastorno y reinsertarse en una vida normal. Vamos a ver un poco las situaciones particulares en insuficiencia venosa que solemos ver en algunos pacientes que nos vienen a la consulta, que habitualmente fueron derivados en algunos casos por médicos generalistas, y lo que primero vamos a ver como síntoma es en un paciente, ayer por ejemplo tuve dolor de piernas. Interrogamos al paciente y resulta que este dolor es de tipo urente o lancinante, la intensidad es 5 a 7 sobre 10, ya es un dolor de características importantes, de localización en cara externa de muslo, con predominio en algunos de los miembros inferiores, que se acompaña de parestesias y sensación de hormigueo. Él o la paciente puede referir dificultad para incorporarse y para la marcha, eso inclusive lo solemos ver cuando entran hacia el consultorio, y habitualmente empezamos a interrogar y vamos a encontrar historia de discopatía, hernias discales o de artrosis de columna. El examen positivo nos va a dar diferencia de altura en los miembros inferiores, signos de artrosis en dedos de las manos, o signos de líbedo en las piernas y miembros inferiores, sobre todo en lo que es zonas de muslo. Esto coincide un poquito con lo que hablábamos de insuficiencia venosa, y solemos ver muy frecuentemente ausencia de varices. En el diagnóstico, ¿qué nos vamos a encontrar? Una discopatía en actividad o una artrosis de columna lumbosacra, que muchas veces es confundida la sintomatología con lo que es un paciente con insuficiencia venosa crónica. Otro caso que solemos ver es el edema persistente. ¿Se acuerdan que hablábamos de un C3 con edema? Que el edema es una categoría C3, edema persistente en miembros inferiores. En el interrogatorio vamos a ver que el paciente es un hipertenso, que digamos de moderada a severa intensidad, medicado con beta-bloqueantes, vasodilatadores, calcio antagonistas, y entre ellos lo que hablábamos hoy, la amlodipina. Como examen, digamos en el examen vamos a encontrar como positivo un edema persistente, mayor en horario vespertino, vamos a encontrar sequedad de piel, una serie de lunares que, digamos, se confunden mucho con lo que es lo que sufre, las cefalies que experimenta un paciente que hace una erisipela, por eso habitualmente suelen concurrir a la consulta.
llegando a la formación inclusive de trastornos tróficos en tercio inferior de ambas piernas. Como negativo vamos a encontrar que estos pacientes no tienen varices o que tienen muy poco, o digamos, si tienen una insuficiencia venosa crónica, esto va a estar agravado también, ¿no? En estos pacientes, cuando le indicamos un ecodoppler, vamos a ver un sistema venoso superficial variable según el grado de daño, pero vamos a encontrar una característica importante en el sistema venoso profundo, que va a ser un sistema venoso dilatado con vasos ingurgitados, edema intramuscular de grado moderado a severo, y esto es justamente lo que hablamos, la intolerancia por efectos secundarios de amlodipina. Una tercera y última, digamos, situación particular es el paciente que viene con dolor y presencia de una úlcera en miembro inferior. Y dijimos una úlcera, ¿por qué? Porque es habitualmente una herida que no tiene tendencia a la cicatrización espontánea, que tiene más de 3 meses, ¿no? En el interrogatorio vamos a ver que habitualmente es una paciente mujer, portadora de artrosis en tratamiento, que desarrolla una úlcera en miembro inferior de evolución variable, como dijimos siempre mayor a 3 meses, con sintomatología florida, con presencia de dolor de tipo urente, resistente a múltiples tratamientos. Como positivo en el examen, la úlcera va a estar localizada habitualmente en el tercio inferior de la pierna, en la región maleolar externa. Generalmente la solemos encontrar en la parte de afuera de la pierna. La extensión puede ser variable, pero generalmente no es mayor a 5 centímetros, siempre suele ser menor, de fondo limpio, de bordes en saca abocado, tejido periférico sin particularidades, y como negativo vamos a encontrar ausencia o no de varices y otros trastornos tróficos. Es una úlcera que la vamos a encontrar en la piel blanca normal. Hacemos la biopsia de la úlcera, que es lo que solemos, digamos, tomar como algoritmo, y vamos a encontrar bloqueo de capilares con material trombótico, esto es lo que nos va a informar el patólogo, necrosis fibrinoide segmentaria de la túnica media con lesión esclerosante transparietal de distribución focal y sin áreas de inflamación, esta es la foto, una úlcera vasculítica. Y bueno, como conclusión, ya terminando, un poquito de lo que hablábamos de por qué esto en tiempo de aislamiento. Y esto lo dijo la doctora Adriana Bermúdez, buscando un poco, lo tomo de ella, es la jefa de la sección ginecología oncológica del Hospital de Clínicas, y nosotros debemos ser empáticos con el paciente, que es un poquito lo que hacemos. Creo que cada uno de nosotros tenemos esa empatía de charlar, de, digamos, interiorizarnos sobre lo que tiene. Ubicarse en la óptica del paciente, esa persona que llega a la consulta con una historia personal, con un problema de su vida cotidiana, un ser que juega distintos roles en el día a día, que es hombre, mujer, madre, padre, hermano, trabajador, jefe o amigo. Y lo más difícil en esta relación de empatía es permanecer en los zapatos, que permanecer en los zapatos del paciente debe ser breve. Como médicos debemos rápidamente volver al otro lado del escritorio, colocarnos el guardapolvo y asumir nuevamente el rol de que cuidamos al paciente. Este cuidado, obviamente, estamos hablando de lo que es no pasarlo por un montón de lugares que a lo mejor lo estamos exponiendo a lo que es el COVID-19, que como sigue, nos obliga a no tocarnos, a mantenernos lejos el uno del otro. Entonces se plantea, lo que dice esta médica, la necesidad de reaprender también la expresión de contención, la protección, en definitiva, la empatía, y un poquito, por ende, ser más certeros en el diagnóstico. Bueno, esta es la bibliografía de todo lo que expusimos ahora, y estamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora Nocíbar. Como siempre, un lujo escucharlo por la claridad de sus conceptos y por su fluidez. Mientras deje de compartir pantalla, esperamos que vengan las preguntas. Ahí está, perfecto. Vamos a ver si hay preguntas que hayan aparecido. No han aparecido preguntas todavía. Si quieren alguien que esté en el grupo, hacer la pregunta y le abre el micrófono directamente. Diego. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Hola, ¿cómo andan? Yo soy el doctor Landi de Posadas Misiones. ¿Cómo estás, Román? Muy bien. Hola, ¿cómo anda Ariel? Excelente. Bien, 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 muy bien.
La verdad que me sorprendiste gratamente, excelente, te felicito. Muchas gracias. Y gracias a vos por la invitación, porque no me hubiese enterado. Excelente. Mirá, yo lo único por ahí puedo llegar a agregar un poco, utilizo mucho lo del ciclo 3, creo que es un buen medicamento, y le hago como una dosis de ataque a los pacientes, trato de darle 2 o 3 días, 3 comprimidos, y después bajarle a la dosis a cada 12 horas, como dijiste vos. Y lo otro que yo por ahí, las 3 pilares que vos pusiste, que me pareció correcto, excelente. Yo trabajo mucho con un equipo de kinesiología. Todos mis pacientes pasan prácticamente el 100% por la kinesiología. Pero no solo, te estoy hablando hasta de trombosis venosas, no te digo en una etapa de internación, porque hay una etapa en la trombosis que algunos pasan por internación, otros no, pero también en la trombosis venosa prácticamente subaguda lo estamos realizando Claro. un poco de kinesiología. Pero además de esa parte, lo que yo le agregué a la parte de kinesiología es la gimnasia vascular. La gimnasia vascular nos ayuda a potenciar la medicación flebológica. Estamos haciendo gimnasia de toda la parte de bicicleta, los medicine ball, todo lo que sea de la parte de la bomba gemelar, pero en forma activa, con el kinesiólogo, con la parte de gimnasia vascular, con profesor de educación física, o sea, todo un equipo, porque los pacientes, no todos son varices con piernas finitas, deportivas, Exacto. hay algunas pacientes que son obesas, otras con problemas articulares, y yo creo que esa parte es fundamental, agregarle la parte de gimnasia kinesiológica. Es un aporte que puedo llegar a dar, vos conocés bien Muy bueno, excelente. Sí, mi eso es trabajo. importante, recuperar la bomba venosa gemelar en este tipo de pacientes que habitualmente son sedentarios y, bueno, obviamente se dejan estar por su patología, ¿no? Lo tuyo, Ariel, fue excelente, la verdad. Me Gracias, Román, sorprendiste, gracias, como te gracias. dije, gratamente. Así que, bueno, Ariel, me alegro de que fue, y además fue muy activo y dinámico esto, realmente. Gracias, gracias, ¿eh? No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta que quiera el grupo? Mientras piensan la pregunta y mientras se animan a romper el hielo, como la mayoría de las personas que están acá, doctora Nosíbar, son clínicos médicos, sería bueno a lo mejor que des a un lugar donde te puedan consultar, o algún mail o algún teléfono para una interconsulta que después quieren hacer. Sí, sí, el mail es mi apellido, o sea, anosibar@hotmail.com. Ese es mi mail donde pueden, digamos, el modo más rápido de conectarse conmigo, porque por ahí darles un número, el número se pierde o se extravía. En cambio, si se acuerdan de mi apellido, no es tampoco tan fácil mi apellido, pero bueno, si se acuerdan de mi apellido, le agregan el hotmail y el .com, están en contacto conmigo. Hoy, por ejemplo, Ariel, sí es importante eso, tener contacto con el flebólogo, porque el único que puede ver una pierna y saber en qué estado general está esa pierna es el flebólogo. Vemos tantas piernas que sabemos cuándo tenemos que hacerle, o si no, este paciente tenemos que hacerle un ecodoppler, ya sea, como dijiste vos, Claro. en la permeabilidad o no. El mapeo es otra cosa, como dijiste. Hoy me llamaron, estaban dando vuelta, estaba en terapia por otra patología, pero le dije, no, este paciente hay que hacerle un ecodoppler. Dicho de hecho, era una trombosis venosa subclínica, quiere decir que no tenía tanto edema, pero tenía una trombosis importante. Entonces, solamente el flebólogo es el que se da cuenta realmente cuando necesita hacer algo más o medicarle o cambiar la medicación.
Y sobre todo que por ahí solemos ver pacientes o nos cuentan historias y por eso un poquito diferenciamos tromboflebitis de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Claro, Porque nos ha tocado, yo he tenido una paciente que tuvo una tromboflebitis de la safena infrapatelar y que estuvo internada en terapia intensiva 3 semanas y anticoagulada. Eso es algo que, digamos, no está dentro de lo que debería hacerse con ese claro, paciente. Ese claro, es un paciente que exactamente. se trata ambulatoriamente. Cuando hablamos de terapia intensiva o cuando hablamos de internación, siempre Mirá, vamos a hablar Ariel, hoy día de esta trombosis semana, venosa profunda. esta semana he visto casos raros realmente, porque he visto una embarazada que le internan porque tenía un dolor en la pierna con suero y me mandan a hacer un ecodoppler, por supuesto, internado todo el fin de semana, pero recién el martes me llaman para hacer el ecodoppler que no tenía nada. O sea, se comió toda la semana, todo el fin de semana internado. Claro, O sea, hay cosas que no coinciden, por eso yo creo que no solo nos tienen que llamar como para hacer el ecodoppler, sino antes a la clínica. También se pasaron pacientes con la pandemia que no se vienen a consultar o no vienen a patologías con trombosis, comiéndose una semana de trombosis. O sea, de los exactamente. dos lados estamos viendo patologías a través de esta pandemia, diríamos. O sea, todo al Exactamente. revés. Le están dando bolilla a la pandemia, pero no a todas las otras enfermedades. ¿Viste? Exacto, y eso es una de las cosas que por ahí se torna peligrosas. ¿Por qué? Porque los pacientes, por ejemplo, tengo pacientes con úlcero que están en tratamiento en lo que es la parte endovascular y no pueden concurrir a la consulta, no tienen medios para llegar. Hoy me escribe una paciente, me dice, doctor, ¿qué hago? No lo veo hace 3 meses, pero no hay colectivo desde el interior de Corrientes hacia la Claro. capital para poder verlo. O sea que también en ese aspecto tenemos que tratar de estar conectados, el celular, y lo mismo con un colega, ¿no? Porque puede venir derivado un paciente, nosotros lo vemos, y si encima tenemos que mandarlo a hacer una ecografía y se complica, tiene que rotar por 3 lugares. Por eso un poquito el tema de tratar de ver cómo resolver o de hacer una terapéutica básica para que el paciente mejore con respecto a lo que es la sintomatología. Después más adelante se verá. Doctor Anosíbar, Exacto. entendiendo que la mayoría son clínicos médicos y desde su experiencia, muchas de las terapias o tratamientos que se hacen sabemos que no duran todo el año y que el paciente lo abandona, ¿sí? Después de un tiempo se abandona y más en los temas de flebotónicos donde en el periodo de frío o de invierno muchos se olvidan y abandonan el tratamiento con la lógica involución de su La terapia. aparición de sintomatología, obviamente. ¿Qué Tratamos, recomendaría usted en base a su experiencia para que el paciente pueda mantener todo el año su terapia o tratamiento? yo siempre trato de comparar la insuficiencia venosa al paciente, de inculcarle de que es una patología crónica. Que si hablamos de rangos de curación, estamos hablando, por ejemplo, de una infección que tuvo o una bronquitis o una amigdalitis o un absceso que se medicó o con antibióticos, lo primero, o se drenó. Ese paciente se cura. Pero si estamos hablando de diabetes, de hipertensión o de insuficiencia venosa crónica, estamos hablando de una enfermedad permanente que tiene tratamiento, no tiene cura. Entonces, por ende, todo lo que vaya dejando el paciente respecto de su tratamiento va a ir generándole, digamos, consecuencias negativas. Por ende, inculcamos a que tomen la medicación, así como se medica una hipertensión o una diabetes, también se debe medicar esto y utilizar un soporte, por ejemplo, el soporte vascular, que son medias de compresión. ¿Qué nos dice el paciente? Sí, pero hace calor ahora. El calor es la situación en donde más necesita la media por la vasodilatación. Y obviamente, si este paciente encima ya tiene una complicación establecida, indicamos kinesiología. Pero siempre el paciente tiene la tendencia a olvidarse. Entonces, tratar de recordarle, tratar de que asocie que esto que tiene no es simplemente un trastorno estético. Comienza siendo un trastorno estético y va a llegar al punto en que va a ser un trastorno de índole médico. ¿Mm? Entonces, eso yo creo que es el hecho de inculcarle al paciente, de enseñarle. Hablamos siempre de que, por ejemplo, yo trato de explicarle a los pacientes o de compararles que
así como le enseñaron a cuidarse los dientes en la escuela primaria, no le enseñaron a que si tiene una tendencia a la destrucción del colágeno de la pared vascular de sus vasos, que consecuentemente le va a llevar a la aparición de varices, tiene que hacer cosas para cuidarse. Si no se lava los dientes, seguramente va a tener un trastorno severo. Acá es lo mismo, pero tiene que saber cómo. Y para eso nosotros les damos las herramientas, que somos médicos, ¿no? Un poquito explicarle qué tiene y qué va a aparecer si no hace nada, ¿no? Básicamente eso es lo que tratamos, y obviamente siempre estamos abiertos a charlar con los colegas. ¿Por qué? Porque nos va a tocar pacientes que a mí me suelen aparecer, vienen pacientes en los casos estos que yo nombré. Entonces, trato de comunicarme con el colega y decirle, mira, la amlodipina me está produciendo edema y este paciente está haciendo, como me pasó con 3 o 4, inclusive llegaron al borde de una úlcera con vasos venosos normales. El ecodoppler buscábamos y era un edema intramuscular tremendo y tenía una perforante de 2 milímetros, eso no tiene el más mínimo asidero, o sea, no es culpable, ¿no? Suspendimos la amlodipina, rotamos la medicación antihipertensiva y el paciente mejoró. Siempre, obviamente, de la mano del médico clínico, en este caso, cardiólogo, no ponernos a cambiar medicación. Yo soy un hincha de eso. El paciente me puede decir, yo como médico especialista en cirugía vascular periférica, pasé 2 años por cardiología en el Instituto de Cardiología acá, estuve en el italiano, siempre manejé hipertensión, pero considero totalmente antiético reemplazar la medicación que dio un colega. Por ende, teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Hola, fulano, si tenemos confianza, mira, tu paciente o mi paciente está pasando por esto. Eso yo creo que es lo más valedero, ¿no? De esto. Excelente, Ariel, eso. Quería a decir algo sobre eso. Yo cuando tampoco le digo a los pacientes, no se haga una mamografía, por decir algo, porque no es edad. No se trate, escucho médicos clínicos, ya que veo que hay clínicos o ginecólogos, que dicen, no se trate las varices después de tener todos los hijos. Y la verdad que no corresponde. Trato de no meterme en las especialidades de lo que no sé o que sé poco, trato de ser respetuoso en eso. Y trato de inculcarle a los clínicos, a los ginecólogos, que no es así, que hay que tratar. Tengo personalmente mi hijo, que tiene 24 años, que de los 12 años usa media elástica. Y se acostumbró tanto que lo usa cotidianamente. Él ve tantas fotos mías y todo lo que sea, entonces dijo, no quiero tener esas varices. Entonces toma la medicación y se pone las medias y hace toda la gimnasia. O sea, claro, quiere decir que desde chiquito, como dijiste vos, habría que inculcarle al tratamiento a los pacientes. Yo trato siempre cuando viene algún paciente, me dice, pero doctor, la media es caliente. Y yo le muestro que tengo puestas medias de compresión en enero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja o la suerte de que en algunos congresos nos regalan medias, entonces usamos. Yo las uso para cuando operamos. Yo si bien ya no opero más la parte vascular, mi socio es cirujano plástico y por ende hacemos cirugía plástica. Hace 15 años que opero con él, así que para ese tipo de cosas yo utilizo las medias de compresión. Y no tengo antecedentes de varices, ni tengo varices tampoco. Por ende, es una cuestión de inculcar al paciente, y ahí lo que hablaba al final de la empatía, de charlar con el paciente. Yo creo que si al paciente le entramos por otro lado, en muchos casos no se revela, sino acata lo que le pedimos, ¿no? Acá hay una pregunta del doctor Marusic de Concepción del Uruguay, y pregunta que, además de flebotónicos, ¿con qué más realiza tratamientos en las úlceras varicosas? Habitualmente el tratamiento de la úlcera es bastante más complejo porque tenemos una terapéutica local, una terapéutica dirigida a lo que es la patología que está generando hipertensión, todo el complejo, digamos, de hipoxemia y necrosis en el área, y una patología y digamos, una terapéutica sistémica. En lo que es la terapéutica sistémica, indicamos flebotónicos, en este caso a dosis completas, que es, yo suelo indicar mucho ciclo 3 por la capacidad que tiene, digamos, de al tener 3 drogas, trabajar en todo lo que es insuficiencia venosa. El paciente tolera bien y aparte lo puede dar digamos, a cronicidad. En segundo término, me encargo de todo lo que es reflujos en el paciente. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo que es el huevo o la gallina. Y acá habitualmente lo que encontramos es que el paciente tiene una herida abierta,
sin cicatrizar y que no va a cicatrizar nunca por lo que es todo, digamos, la rarefacción que se produce en el tejido. Lo primero que hacemos es estudiarlo, solucionar todos los reflujos mediante ya sea técnica de cirugía, que no hacemos más, pero la técnica de FOAM ecoguiado, y obviamente después hacemos lo que es terapéutica local en úlceras. Las úlceras ya son un capítulo aparte, tienen habitualmente varios periodos en donde vamos a encontrar que una úlcera puede estar necrótica, hipersecretante, con un tejido, digamos, poco vascularizado, hipervascularizado. Para todos estos periodos tenemos un tipo de cura. No es solamente ponerle tal crema, no. Pero habitualmente solucionado el reflujo, la úlcera marcha de otra manera, salvo que tengamos algún otro componente metido, que ahí es donde volvemos a lo mismo. Yo presenté un trabajito el año antepasado en un congreso en Paraguay, en donde varios pacientes no me evolucionaron como querían, como yo quería, ¿no? Pero de estos pacientes, uno tenía un Hansen y nunca me había comentado, otra paciente tuve varios pacientes con vasculitis, otro paciente tenía otro tipo de patología, por ende, la úlcera es una entidad aparte. Habitualmente, tratar solamente lo que vemos no nos produce ningún tipo de resultado. Tenemos que tratar el conjunto en el paciente. Y obviamente, indicarle kinesioterapia, drenaje, electroestimulación, magnetoterapia, y cambiarle un poquito la cabeza, porque este paciente es un paciente que habitualmente está, digamos, tiene una segregación social. ¿Por qué? Porque tiene olores en la úlcera, porque si hay baja presión atmosférica pierde líquido, por toda una serie de cosas, así que hasta inclusive hoy se plantea la posibilidad de tratar psicológicamente a estos pacientes. Todo eso, digamos. Doctor Marusic, ¿fue contestada la pregunta? Creo que sí. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Parece que no hay más preguntas, doctor Anosiver. ¿Quiere hacer un último comentario? No, que siempre, bueno, hoy por hoy estar abiertos un poco a lo que es charlar con el colega, y siempre esto nos da un buen resultado, ¿no? El hecho de poder tener este tipo de charlas hoy por tecnología nos ayuda tremendamente, así que bueno, esto yo creo que tiene que ser la piedra de base para continuar no solamente en lo que es ciclos de perfeccionamiento, sino también en lo que es la interconsulta al día a día de los colegas, ¿no? El hecho de poder verse y de poder charlar como cara a cara cambia un poquito lo que es, ya sea un mensaje de texto o la comunicación telefónica, esto lo hace un poco más diferente, ¿no? Bueno, entonces agradecemos, doctor Anosivar, como siempre, su generosidad de compartir todos sus conocimientos y sus experiencias. Gracias además por compartir sus datos para poder hacer las interconsultas. Y a todo el resto agradecemos por su presencia. Y les comentamos Gracias a ustedes también. Esta charla va a estar colgada en YouTube, en nuestro canal, que es Sidus SA, y ahí podrán ver y repetir esta charla o ver todas las charlas anteriores que hemos hecho tanto de flebología como de otras especialidades. Así que, sin más, nos despedimos, les agradecemos y cuidémonos todos, ¿sí? Muchísimas gracias.